Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Bien, señor, gracias. Bueno, ¿qué ha habido? Ya están llegando, Sí, señor. ahí van llegando. ¿Cómo van todos? Bien, profe, gracias a Dios. Con un poquito de frío. Está haciendo, pero harto, un poquito no, está Uy, haciendo harto frío, sí, señor, todo el día ha estado lloviendo. todo el día, sí. Sí. Y bueno, permítanme un momentico mientras van llegando los demás compañeros, porque hasta ahora no está sino Sebastián, Elizabeth y Juliana Paola. No han llegado sino tres, entonces démosle unos 2, 3 minuticos más mientras llegan los compañeros para continuar con la clase y terminamos el tema de la ISO 45001. Y mañana vamos a ver, empezar a ver lo que es el acoso laboral, ley 1010 del 2006 sobre el acoso laboral. Entonces, démosle un tiempito mientras llegan los compañeros y comenzamos la clase, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Listo, profe, buenas noches, tardes, perdón. Listo, Juliana, listo. Ya démosle chance a los compañeros. Ya. Bueno, gracias a la compañera Estefanía González por habernos indicado que no se estaba grabando la clase. Ya llevábamos media hora en la clase y no habíamos estado haciendo el proceso de grabación. Entonces, pues gracias a la compañera que nos, y se queda en pausa otra vez esta grabación, ¿no? A la compañera que nos estaba hablando de que no se estaba grabando. Entonces, sigamos ya media hora que tuvimos de clase y resulta que no estábamos grabando, no estábamos dejando la evidencia de que estamos en clase. Gracias, Estefanía. Bueno, ya hemos visto entonces que en cuanto al ciclo PHBA, la ISO 45001 toma como un eje central el liderazgo y la participación de los trabajadores. Cuando nos habla de la planificación, está haciendo referencia a todas las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Ya habíamos explicado ese paso. Cuando nos habla del ciclo de hacer, entonces es cuando nos habla de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y nos habla de una planificación para lograrlos y nos hace unas exigencias que tenemos que tener recursos, que tenemos que tener gente que sea competente, que tenemos que tener una toma de conciencia, que tenemos que tener comunicación dentro de todos los estamentos de la empresa y tenemos que tener toda la información documentada de nuestra empresa. Cuando nos habla del ciclo de la verificación, se está refiriendo a la operación y eso lo encontramos nosotros en la cláusula 8 de la ISO 45001. Cuando nos habla de la operación, entonces nos está haciendo referencia a la planificación y al control operacional. Nos exige que tenemos que eliminar todo lo que son peligros y reducir los riesgos de la empresa. Para eso vamos a hacer nosotros el ciclo de verificación, lo que es la operación de la empresa. Nos habla de la gestión del cambio, nos habla de los procesos de compras, de contratistas, de contratación externa y de la preparación de la respuesta ante las emergencias. Ya vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos pasos de lo que nos está hablando las cláusulas de la ISO 45001. Y por último, cuando nos habla del ciclo del hacer, entonces nos habla de la evaluación del desempeño y de la mejora. Cuando nos habla de la evaluación del desempeño, nos exige que tenemos que hacer una verificación o una evaluación del cumplimiento de mi programa de seguridad y salud en el trabajo. Me habla de unas auditorías internas y me habla de una revisión por parte de la dirección. Esos son los controles que me van a evaluar a mí en el desempeño de mi actividad dentro de mi ciclo PHBA. Y me habla también de unas acciones de mejora. Esas acciones de mejora tienen que ir dirigidas hacia la prevención de lo que son incidentes y no conformidades y todas las acciones correctivas que yo debo de tomar para que las acciones de mejora de mi empresa, de mi sistema, sean las más aceptables y los resultados de mi actividad, de mi sistema de gestión, sean los más satisfactorios. Nos habla también de unas acciones de mejora y de una acción de mejora continua.
la ISO siempre nos está hablando de una acción de mejora continua. En cuanto a los procesos que viene a desarrollar la ISO 45001, cuando la ISO nos habla del proceso de consulta y participación de los trabajadores, debemos considerar unos aspectos. Este es un aspecto clave para que haya éxito en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por tanto nosotros debemos alentar a que haya participación de todos los trabajadores, de todos los estamentos de la organización en cuanto al sistema de gestión. Lógicamente que habíamos hablado en clases anteriores que muchos de nuestros colaboradores, de muchos de los trabajadores de la empresa, son apáticos y le sacan el cuerpo a ser partícipes del sistema de gestión. En algunos casos la alta dirección no se vincula a los procesos del sistema de gestión. Entonces, nosotros para desarrollar esa consulta y esa participación de los trabajadores debemos vincular a la alta dirección y a todos los estamentos de la empresa. Cuando nos habla de un proceso de identificación de peligros, la norma nos hace exigencia a que esa identificación de peligros ha de ser continua y proactiva, o sea que es constante, que es permanente. Yo no me puedo quedar en la empresa apenas mirando a ver desde mi escritorio, a ver si puedo identificar los peligros de la empresa. No, esa no es la forma. Yo tengo que estar en la empresa, tengo que estar metido allá en el champú, tengo que estar mirando constantemente. Por eso me habla de una proactividad, no de una actividad, sino de una proactividad. O sea, permanentemente tengo que estar yo metido en la empresa haciendo mi proceso de identificación de peligros. Si yo no identifico el peligro de mi empresa, pues difícilmente voy a implementar unas acciones de mejora. Yo tengo que identificar, tengo que conocer los peligros de mi empresa. Cuando nos habla de un proceso de evaluación de riesgos y de los otros riesgos que puedan haber en la empresa o en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces la norma nos está diciendo que nosotros debemos considerar que se requiere un análisis del contexto en el que se desarrolla el sistema de gestión para evaluar los riesgos y mirar a ver cómo nosotros podemos enfrentarnos a ese riesgo, cómo podemos afectar el desarrollo del riesgo. Si nosotros no hacemos un proceso de mejora, de corrección de frente a los riesgos, pues sencillamente el riesgo nos va a seguir creciendo en la empresa y entonces se nos va a convertir en un problema permanente de la empresa que nos va a afectar todos los procesos de la empresa. Cuando nos habla del proceso de los requisitos legales, entonces se está refiriendo a que nosotros debemos garantizar y conocer que nuestro sistema de gestión está cumpliendo o está ajustado con la normatividad. Cuando nos habla de la determinación de los requisitos legales, es que nosotros debemos saber si nuestro sistema de gestión está acorde con lo que establece la 1072. Si nuestro sistema de gestión no está de acuerdo con las exigencias de la 1072, quiere decir que nosotros tenemos un sistema de gestión cojo, inaplicable, inoperable. Nosotros podemos ver que cuando nos habla del cumplimiento de los requisitos legales, tenemos que ir a mirar el artículo 2.2.4.6 de la 1072, que ahí es donde empieza a desarrollar el sistema de gestión y seguridad en la empresa. Cuando nos habla de la comunicación, entonces nos habla de la comunicación, no solo interna, que debe haber entre todos los integrantes de la organización, sino también nos habla de una comunicación externa, ¿cierto? Y nos hace exigencia sobre unos puntos esenciales, el qué, el cuándo, el a quién y cómo se debe cumplir ese proceso de comunicación. Cuando nos está hablando el proceso de eliminar los peligros y reducir los riesgos, entonces
ahí nos está haciendo referencia, o es un aspecto que nosotros debemos considerar en que esos peligros, o cuáles son los peligros que nosotros podemos eliminar en la empresa, en nuestra organización. Y debemos siempre buscar la mejora, no del riesgo, sino la mejora en cuanto frente a ese riesgo, ¿cierto? O minimizar los riesgos que nosotros ya conocemos en la empresa. Si no lo podemos minimizar, entonces lo vamos a sustituir. Pero cuando nos está hablando de que nosotros tenemos que eliminar los peligros y reducir los riesgos, básicamente nos está relatando o nos está exigiendo que nosotros debemos conocer el riesgo, ¿cierto? Debemos minimizar los riesgos o debemos sustituir los riesgos de la empresa. En cuanto al proceso de gestión del cambio, dice que requiere un enfoque proactivo, o sea, un enfoque permanente, un enfoque de mucha actividad, ¿cierto? De manera que en el momento en el que se produzca el cambio, no afecte la seguridad o no afecte el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nos habla del proceso de compras, entonces nos está diciendo que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe integrarse a ese proceso de compras. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros integrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al proceso de compras? ¿Cierto? Parecería ilógico, pero la norma nos está diciendo que antes de que se introduzca el producto o el servicio a nuestra empresa, a nuestra organización, nosotros ya debemos de haber hecho una evaluación y de los posibles peligros que me trae esa compra que hizo la empresa. Por ejemplo, la empresa compró una máquina moderna, una máquina muy nueva, lo último, el último grito de la moda lo trajeron a la empresa. Yo como encargado del sistema de gestión tengo que mirar cuáles son los peligros que me va a reportar en mi empresa esa máquina que llega nueva, ¿sí? Yo tengo que analizar, bueno, ¿qué pasa? ¿Habrá más accidentalidad? ¿Habrá de pronto más peligro para los trabajadores? ¿Habrá desconocimiento? Que de pronto la máquina se dañe y tenga que parar el proceso. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar dentro del proceso de compras. Yo tengo que, primero, tengo que, antes de que se introduzca, antes de que llegue esa máquina a mi empresa, yo ya tengo que haber determinado y evaluado todos los peligros potenciales que me trae esa nueva compra a la empresa. Cuando me habla de los contratistas, ¿cierto? Me hace exigencia o nosotros debemos de considerar que cuando los contratistas llegan a mi empresa, a mi organización, donde yo estoy manejando el sistema de gestión, tengo que propender porque la seguridad y la salud de esos contratistas o de esos subcontratistas sea aplicable también a ellos, porque ellos están haciendo parte, así sea temporal, de mi empresa. Ellos están llegando y también son un riesgo potencial para mi empresa. Esos contratistas y esos subcontratistas deben de tener su propio sistema de gestión, ¿sí? Deben de tener su propio sistema de seguridad y salud en el trabajo, y ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de ellos debe aunarse con el mío, debe informarse en uno solo para evitar los riesgos que me pueden traer los contratistas y los subcontratistas. Cuando me habla del proceso de preparación ante emergencias, ¿cierto? Básicamente me está diciendo que nosotros debemos de saber y debemos conocer todo lo que cada vez es referente en cuanto a la preparación y la respuesta ante las emergencias. Si en mi empresa yo no tengo un plan de respuesta ante las emergencias, lógicamente que el día que ocurra la emergencia en mi empresa, el día que ocurra el siniestro en mi empresa, yo no voy a saber qué hacer, porque sencillamente yo no estoy preparado para responder ante esa emergencia. En mi empresa deben de haber todo lo que son las
los procedimientos para atender, para presentar, para hacer frente a esas emergencias. Debo tener brigadas, tengo que tener brigadas de incendios, de evacuación, de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, bueno, en fin, un pocotón de brigadas, que es lo que me está exigiendo la norma, que yo debo estar preparado para responder ante esa emergencia. Si en mi empresa, por ejemplo, se cayó el techo de una sección de allá y había gente trabajando allá y cayó el techo encima de esos trabajadores, yo tengo que saber qué voy a hacer yo ante esa emergencia, cómo voy a responder yo ante esa emergencia, ¿sí? ¿A quiénes voy a llamar? ¿Qué brigadistas me van a colaborar a mí para atender esa emergencia? ¿Sí? Lógicamente que yo no voy a llamar a los gente del programa de medio ambiente para que vengan a ayudarme ahí, porque ellos no, de pronto no tendrán la capacitación o la preparación. Pero si yo llamo a la brigada de primeros auxilios o a la brigada de evacuación o a la brigada de búsqueda y rescate, entonces esa es la preparación que yo debo tener para responder ante esa emergencia. Cuando me habla de un seguimiento y de una medición del análisis y la evaluación del desempeño, nosotros debemos de considerar que se debe hacer un análisis de la eficiencia en todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, ¿cierto? Para identificar los puntos débiles y así establecer unos aspectos de mejora. Cuando yo hago el análisis de la eficacia de mi empresa, de los trabajos que se desarrollan en mi empresa, entonces voy a identificar las debilidades que hay en mi empresa y voy a trabajar sobre esas debilidades. En cuanto a lo que se refiere a la evaluación del cumplimiento, entonces ahí me está hablando del cumplimiento de las normas legales y de todos los requisitos, aparte del sistema de gestión. Cuando me habla de incidentes, no conformidades y acciones correctivas, nosotros debemos considerar que o debemos de tener en cuenta que según las características de mi empresa, pueden haber varios procesos. Si mi empresa tiene, por ejemplo, en una fábrica de camisas, yo tengo una fábrica de camisas, por ejemplo, y entonces yo tengo al lado de allá, tengo la sección de planchado, en la parte de adelante tengo la sección de corte, al otro lado tengo la sección de empaque, detrás tengo la sección de calidad. Entonces yo tengo que conocer las características de mi organización, cuáles peligros hay en la sección de planchado, cuáles peligros hay en la sección de corte, cuáles peligros hay en la sección de empaque, ¿sí? ¿Para qué? Para que al conocer yo el proceso de mi organización, cómo se hace el planchado, cómo hacen el corte las trabajadoras allá. Cuando yo conozco eso, entonces voy a prevenir todo lo que sean incidentes, voy a encontrar no conformidades y voy a mirar a ver cómo voy a solucionar yo esas no conformidades y voy a desarrollar unas acciones correctivas para que esos incidentes que hay en esa sección no se me vayan a convertir en accidentes dentro de mi empresa. Ya habíamos visto nosotros el clausulado de la ISO 45001. El primero era el objeto del campo de aplicación, o sea, el alcance. El segundo era las referencias normativas. El tercero eran los términos y definiciones. El cuarto era el contexto de la organización. El quinto era el liderazgo y la participación de los trabajadores. El sexto era la planificación. El séptimo era el apoyo. El octavo era la operación. El noveno era la evaluación del desempeño. Y el décimo es la mejora continua. ¿Mm? Las cláusulas de la ISO 45001 se dividen en dos tipos de cláusulas. De la 0 a la 3 son cláusulas informativas y las de la 4 a la 10 son cláusulas de requerimiento. Cuando nosotros vamos a mirar las cláusulas de tipo o las cláusulas informativas, vamos a mirar que las cláusulas 0 incluye antecedentes, propósitos,
justifica la necesidad de un liderazgo de participación y del establecimiento del ciclo PHBA, ¿cierto? Aquí dice PDCA porque son las siglas en inglés, pero en nuestro ciclo nosotros lo llamamos PHBA. Cuando está hablando de un objeto y campo de aplicación, entonces destaca unos aspectos, como que especifica los requisitos necesarios para la implementación del sistema de gestión en la empresa, ¿cierto? Y que sea aplicable a cualquier otra organización. En la cláusula 2, que nos habla de referencias normativas, entonces nos está haciendo referencia a otras ISO, de gestión. La 45001 no incluye ningún tipo de referencias normativas, pero sí está diciendo que yo puedo incorporar a mi sistema de gestión no solo la ISO 45001, sino cualquiera de otras, las ISO 19001, la 37001, en fin, todas las ISOs que hay, la 14001, todas las puedo aplicar a mi empresa. Cuando nos habla de términos y definiciones, entonces podemos destacar nosotros dentro de esos términos y con definiciones, es que mantiene una terminología común con el resto de todas las normas ISO que hay y que puedan estar aplicándose a la empresa. En cuanto a lo que son las cláusulas de requerimientos, entonces la 4 nos habla del contexto de la organización y de ahí podemos destacar que considera los resultados de seguridad y salud en el trabajo, que estos pueden afectarse por diversos factores internos y externos. No solo lo interno, sino lo externo puede afectar todos nuestros resultados del sistema de gestión. Cuando nos habla de la cláusula del liderazgo, está destacando unos aspectos que son claves en el proceso de liderazgo. Está hablando que tiene que haber la participación de la dirección y la participación de los trabajadores. Cuando nos habla en la cláusula sexta de planificación, entonces nosotros podemos destacar ahí, que ahí comprende todo lo que son las acciones previstas para abordar el riesgo y las oportunidades que se presenten en la empresa. Cuando nos habla de apoyo, entonces podemos destacar que en esa cláusula nos está diciendo que tiene que haber o que hay una necesidad de determinar todos los medios necesarios para conseguir la planificación con recursos, competencia, la toma de conciencia, la comunicación, todo lo que está exigiendo la norma o la cláusula número 7. Cuando nos habla de en la cláusula 8 de la operación, entonces ahí nos está hablando de una planificación operativa y de control, ¿cierto? Nos está hablando de que se deben eliminar peligros y reducir riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. Nos está hablando también del proceso de gestión del cambio. Nos está hablando también de que nosotros debemos de establecer, implementar y mantener un proceso. El proceso debe ser permanente. El proceso no puede ser de un rato. Tiene que ser de manera permanente. Y nos habla de la preparación ante las respuestas de las emergencias. En la cláusula 9, cuando nos habla de la evaluación del desempeño, entonces nosotros debemos considerar que la organización debe establecer un sistema que incluya todo lo que son los medios de control, las mediciones, los análisis, la evaluación, las auditorías, las revisiones, todo lo que va digámoslo, a calificar el desempeño del sistema de gestión en la empresa. Y cuando nos habla de la mejora, entonces ahí es cuando nos está haciendo que para lograr nosotros, para conseguir esta cláusula de mejora, tenemos que siempre tener como base el ciclo PHBA. Si nosotros no ponemos el ciclo PHBA, pues lógicamente que no vamos a lograr ni vamos a llegar a ninguna parte. Hasta aquí, muchachos, hablamos de la ISO 45001. ¿Sí? Es un tema que de pronto nos parecería a nosotros un poco como miércoles.
nos parecería un poco como harto, como tedioso, como enredado, pero es necesario conocerlo porque, vuelvo y les digo, la ISO 45001 puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa. Puede, eh, sea la empresa grande o sea la empresa pequeña, la ISO 45001 puede aplicarse a este tipo de empresas. Entonces, es necesario conocerlas. Eh, ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? No, señor. Muchachos, No, señor. no. Ana Domínguez, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Ana Domínguez. Ana Domínguez. No, profe, no, profe. Qué pena, pensé que tenía el micrófono abierto, profe. No se preocupe, Ana Domínguez. Listo. Vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a mirar un tema que es el que vamos a abordar el día de mañana. ¿Sí? ¿Sí me están viendo, muchachos? Sí, profe, sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Entonces vamos a hablar de un tema y vamos a tocar un tema que es para el día de mañana, para la clase de mañana, pero vamos a empezar a tocarlo porque es un tema que es largo, que es un tema que es de la sesión de mañana, de pronto no lo alcanzábamos a debatir. ¿Están ahí, muchachos, todavía? Claro, profe, sí. Bueno, entonces Sí, señor, profe. de pronto, sí, porque es que aquí como no los veo, entonces a rato me siento que estoy solo. Pero vamos a hablar de la ley 1010 o la ley del acoso laboral, que es lo que nosotros debemos de conocer, debemos de trabajar, porque en nuestra empresa, en nuestra organización, se pueden presentar estas situaciones del acoso laboral. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del acoso laboral. El acoso laboral, después vamos a hablar, mañana vamos a hablar, si alcanzamos a tocar todo el tema del acoso laboral hoy bien, vamos a hablar del riesgo psicosocial y vamos a terminar el día lunes con el síndrome de Burnout o el síndrome del trabajador quemado, ¿cierto? La solución de conflictos, el comité de convivencia laboral, que es básicamente en lo que se va a basar el trabajo de nosotros como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a, ¿quién o quién conoce o quién me puede hablar algo referente al acoso laboral? ¿Quién conoce algo del acoso laboral? ¿Mm? ¿Ninguno Profe, conoce pues algo yo, de pues acoso un laboral? poco con los comités de convivencia. Tiene que ver con el Que comité de convivencia, que eso lo sí, vamos a ver hay un nosotros. presidente y hay un secretario. Y Sí, pero ellos, digamos, en alguna ocasión, en algún evento, hay algún problema con dos trabajadores, entonces uno va a hablar con ellos y mirar como la solución. Y pues todo eso tiene que quedar en unas acetas, en un archivo como algo confidencial. bueno, ese es el procedimiento que adelanta el Comité de Convivencia Laboral, Sí, señor. ¿cierto? Pero vamos a hablar de el acoso laboral. El Sí. acoso laboral viene a desarrollarse, o viene, nosotros lo vamos a encontrar en una norma legal que es la Ley 1010 del 2006. Les quiero compartir un video acerca del acoso laboral para que entremos en contexto y empecemos nosotros a conocer el acoso laboral. Nos vamos a enfrentar a esta situación en la empresa de una manera constante, de una manera permanente. Sebastián era el que me estaba hablando ahorita. Cristian, profe. Cristian, usted es el que maneja o tiene que ver allá con el sistema de gestión en la empresa. Sí, una parte, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos nosotros, Cristian, usted que trabaja o que más o menos tiene una conocimiento de esto, eh, esta situación de el acoso laboral es algo que es permanente en las empresas, es algo que se ve que es casi el pan de cada día en la empresa, ¿sí? Constantemente van a haber situaciones de acoso laboral.
nosotros debemos entender que el acoso laboral siempre está presente en la institución o en la empresa. El acoso laboral no solo es del jefe hacia el trabajador, o sea, en forma descendente, sino también es en forma ascendente, de los trabajadores hacia de los colaboradores, de los trabajadores hacia los demás compañeros. Entonces, el acoso laboral viene en doble sentido, de abajo hacia arriba, del jefe hacia abajo, y de abajo hacia arriba de los compañeros, y entre los compañeros también se hacen acoso laboral. Vamos a ver un videito, muchachos, del acoso laboral, y vamos a empezar a entrar en contexto ya sobre lo que es el acoso laboral, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. vamos pero ya les pongo un video. Vamos a invitar hoy a Napo, ¿cierto? A Napo que nos hable sobre el acoso laboral, ¿cierto? Permítame ya. El acoso laboral también con... Bueno, este no es Napo. A mí me gusta Napo, que Napo nos va a enseñar todo lo que es el acoso laboral. Tampoco es Napo. Tampoco es Napo. Bueno, no está Napo hoy. Napo no llegó hoy. Pero vamos a ver ese acoso laboral. Que es el acoso laboral también conocido. Que es básicamente... que es básicamente el moving, que nosotros vamos a conocer también como moving en la empresa. Entonces vamos a compartir, vamos a entrar en contexto y vamos a mirar qué es el acoso laboral. ¿No? ¿Ya están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. El acoso laboral, también conocido como moving, es la agresión continua y repetida de una persona o varias hacia otra en el ámbito del trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente abandone su empleo. Este fenómeno afecta a hombres y mujeres de toda clase social y ocasiona el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima. La diferencia entre este y cualquier otro conflicto entre personas es que el mismo no se desarrolla entre iguales, sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor, que no necesariamente tiene que ver con su jerarquía. Por lo tanto, son tres los rasgos que diferencian el acoso laboral de cualquier otro tipo de conflicto entre personas: la duración, la repetición y la relación desigual entre las dos partes del conflicto. En la práctica se traduce en provocaciones constantes, ofensas, presiones, amenazas, humillación, descalificación, discriminación, falsos rumores, aislamiento del grupo de trabajo, encomendar tareas rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o proyectos inalcanzables, bloqueo de iniciativas, falta de reconocimiento al trabajo realizado y conductas persistentes que tratan deliberadamente de destruir a la víctima, acabando con su resistencia psicológica, que incluso puede llegar a la violencia física. Cualquier persona que sea víctima de estos comportamientos, de forma reiterada y sostenida en el tiempo, puede sufrir consecuencias físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo. Como por ejemplo, trastorno del sueño, desajuste del sistema nervioso, dolor de estómago, acidez, úlceras gástricas, cansancio, debilidad, fatiga, estrés, pérdida de memoria, irritabilidad, dificultad para concentrarse, crisis nerviosa y depresión. También daña las relaciones con los compañeros de trabajo, afecta a la pareja y el entorno social y familiar. Si bien cada situación es particular, te sugerimos que mantengas la calma, hacé conocer tu problema a los demás, trata de ser indiferente a las agresiones y conserva la sonrisa. Actúa de forma irreprochable y recordad que lo más importante es tu propio bienestar. Pese a estos lineamientos, probablemente el conflicto continúe. La solución implica un enfoque multidisciplinario para afrontar el problema, abordándolo desde el tratamiento médico, psicológico y jurídico. Lo mejor es trazar una estrategia a medida de cada víctima,
consultando con especialistas quienes reconozcan el problema y definan los pasos a seguir. Este padecimiento es más común de lo que parece. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y el 75% de los casos son mujeres. La legislación argentina instrumenta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, que debidamente acreditado dará lugar a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Si estás siendo víctima de acoso laboral, hacé valer tus derechos. Contactanos y Bueno, básicamente, muchachos, ya nos dimos cuenta de qué es el acoso laboral, ¿cierto? ¿A qué hace referencia el acoso laboral? Ya nos dimos cuenta, nosotros ya entramos en contexto del acoso laboral y entonces podemos nosotros entrar a mirar el acoso laboral en Colombia y el acoso laboral en el trabajo. Estas situaciones que se presentan en el trabajo hacen parte o deben ser atendidas también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque como ya nosotros vimos, puede afectar no solo en lo físico, sino en lo psicológico al trabajador. Y es importante que nosotros conozcamos las situaciones de acoso laboral en nuestra empresa. En nuestra empresa, cuando nosotros tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener o tenemos que crear un grupo de personas que, como nos decía Cristian, se llama el Comité de Convivencia Laboral. Él es el que se va a encargar de atender todas estas conductas de acoso laboral que se presenten en la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a mirar lo que es la Ley 1010 la Ley 1010 del 2006 frente o referente a el acoso laboral en Colombia. Por mí me salió la misma. Por mí me salió la de cerremos esta de la ISO 45001 y hablemos de la ley 1010 de el acoso laboral. Ya están viendo, muchachos, la Sí, señor. pantalla, la diapositiva. Listo. Empecemos por definir qué es el acoso laboral. Como lo decía el video ahorita, el acoso laboral es una conducta que es persistente, que es demostrable, que ejerce sobre un trabajador y que está encaminada a infundir miedo, a intimidarlo, a causarle terror, a causarle angustia, a causarle un perjuicio laboral, una desmotivación laboral, ¿cierto? Y por último, inducir a que ese trabajador renuncie. Pero como nosotros, como yo les había dicho, ese acoso laboral no es solo de los jefes hacia los subalternos, de la parte de arriba, en el orden de jerarquía de arriba hacia abajo, sino que también puede haber acoso laboral entre compañeros, que es generalmente lo que más existe, lo que más ocurre, el acoso laboral entre compañeros. Una cosa es el acoso laboral y otra cosa es el acoso sexual. El acoso laboral tiene que ver con la relación entre el trabajo y las conductas que se desarrollan para causar todos estos conductas en el trabajador, la desmotivación, el miedo, la intimidación, la angustia, y eso está dirigido, siempre está dirigido a causar la renuncia del trabajador, para que ese trabajador renuncie y se vaya de la empresa. Entonces,
Eso es el acoso laboral. El acoso sexual ya es más de tipo penal, ya eso es otra conducta que ya nosotros no la vamos a ver acá porque eso ya es motivo de otro estudio. ¿Cuál es el objeto de la ley de acoso laboral según el Consejo Colombiano de Seguridad, que es donde nosotros, la entidad que nos va a vigilar a nosotros como salubristas ocupacionales? Entonces, el objeto de la ley del acoso laboral es definir, prevenir, corregir y sancionar todas las formas de agresión, de maltrato, de trato desconsiderado y ofensivo que ultrajan la dignidad humana de un trabajador, ¿cierto? Lógicamente que cuando nosotros vamos a hablar de acoso laboral, necesariamente tenemos que estar supeditados a una relación de carácter laboral, o sea, tener un contrato laboral, sea con una entidad privada o una entidad, una empresa cualquiera o una entidad pública. Todas las entidades, todas las entidades, llámelo usted Ministerio de Defensa, llámelo Ministerio de Hacienda, llámelo Fiscalía, llámelo como lo llame, debe de tener un comité de convivencia laboral. Veamos cuáles son las modalidades del acoso laboral de las que nos habla la Ley 1010 del 2006. La Ley 1010 nos está refiriendo y nos está señalando que hay muchas modalidades de acoso laboral. Entre esas, nos habla del maltrato laboral. ¿Y cuándo ocurre el maltrato laboral en la empresa? Cuando hay actos de violencia contra la integridad física o moral de la persona. Cuando hay un acto contra la libertad física o sexual de los bienes del empleado o del trabajador. Esto es, por ejemplo, muchas situaciones se presentan en la empresa, muchas situaciones nosotros podemos vislumbrar cuando estemos trabajando en la empresa, que nosotros podemos decir que hay un maltrato contra el trabajador. Cuando, por ejemplo, se desmotiva al trabajador, ¿cierto? Se burla del trabajador. Cuando, por ejemplo, le dicen, es que usted no sirve para nada, es que usted, hombre, yo no sé yo por qué lo tengo trabajando acá, yo no sé por qué usted, o yo no sé por qué le pago a usted por un trabajo mal hecho. Eso es todo acto de violencia, eso es maltrato laboral. Pero también hay unas conductas que constituyen maltrato laboral. Todo lo que son las expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que se le digan al trabajador y que lesionen la moral y la intimidad del trabajador. En algunas empresas yo he visto que en una universidad, otra universidad, he visto que a los trabajadores les dicen o se refieren a ellos con apodos, ¿sí? Venga para acá, barrigón, ¿sí? O les dicen, venga para acá, anciano o viejito, ¿sí? Esas son expresiones injuriosas, son expresiones ultrajantes. ¿Alguien me quiere comentar algo? Y al mismo tiempo incentivar a nuestros jóvenes y trabajar de la mano con ellos. Se calcula que en Colombia 1 de 4 jóvenes está desempleado. ¿Alguien me quiere comentar algo? Hola. ¿Me quieren comentar algo alguien? No. Muchachos. No, profe, fue el micrófono de Jesús que se activó. Ah, fue el micrófono de Jesús que se activó. Ah, listo. Bueno, bien. Entonces, sigamos. ¿Sí me están siguiendo con el acoso laboral? Sí, profe. Si ustedes, sí, profe. Si ustedes no me hablan y no me hacen sentir que estar ahí, yo puedo decir que eso es acoso laboral. ¿Sí? Oh, Señor, no se preocupe. No, profe, está interesante. No lo estamos acosando, no se preocupe. Vamos quietecito. También es maltrato laboral todos los comportamientos que tiendan a menoscabar la autoestima del trabajador. Por ejemplo,
burlarse del trabajador porque es flaco, porque es bajito, porque es negro, porque es santanderiano, porque es tolimense, boyacense, ¿sí? Porque es campesino. Todo eso constituye maltrato laboral. Sí, señor. Profe, es También, decir, que yo como, qué pena, yo como CISO no puedo generar conversaciones en tono de burla con algún trabajador. no, menos ustedes. A ver, sería casi ilógico que ustedes como encargados del sistema de salud, de gestión, el sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa, ustedes vayan a ser los que están cometiendo la conducta de acoso laboral. Eso sería imperdonable, ¿no? Por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hombre, ustedes son los encargados de generar una conducta de bienestar en la empresa, de salud, garantizar la salud de los trabajadores. Y si ustedes van a empezar a desarrollar todas esas conductas de maltrato y de acoso laboral, pues entonces, muchachos, estaríamos mal. Nadie, usted, ninguno, ni menos ustedes. Cuando ustedes vean esas conductas que, por ejemplo, los compañeros de trabajo se están burlando de otro compañero de trabajo, o como por ejemplo en Betty la Fea, que le hablaban que a Betty la tenían porque era la fea, o la peniteñida, que les ponían apodos, ¿sí? Eso es maltrato laboral, muchachos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a atacar. ¿Y cómo lo vamos a nosotros atacar? Por intermedio del Comité de Convivencia Laboral. De pronto el día lunes o de pronto mañana vamos a ver qué es el Comité de Convivencia Laboral, cómo se conforma un Comité de Convivencia Laboral, cuáles son las funciones del Comité de Convivencia Laboral. Y ese Comité de Convivencia Laboral es el que tiene que atender esto, el maltrato, el acoso laboral. Entonces sigamos compartiendo la pantalla para que continuemos con el tema del acoso laboral. También constituyen conductas de acoso laboral la persecución laboral. ¿Qué es la persecución laboral? Es la descalificación del trabajo que usted está haciendo. Usted está haciendo su trabajo bien. Usted está haciendo su trabajo de acuerdo a como le dijeron que lo hiciera. Pero entonces llega de pronto el jefe, el supervisor suyo, y le va a decir, no, esa vaina está mal hecho, usted no sirve para nada, eso no tiene ni sentido. Le está descalificando a usted su trabajo, ¿cierto? O cuando le ponen exceso de trabajo, que usted se da cuenta de que la compañera del lado está de chévere y tiene muy poquito que hacer, pero que a usted la están sobrecargando de trabajo, ¿cierto? También es persecución laboral, también es acoso laboral, los cambios permanentes de horario, que usted hoy llega a las 8 y trabaja hasta las 4. Mañana o la semana entrante va a llegar a las 6 y se va a ir a las 3 de la tarde. O sea, una cambiadera de horarios que usted no sabe, en fin, de qué horas a qué horas usted va a desempeñar su labor. Eso también es persecución laboral, también es acoso laboral. Y estas conductas, junto con todas las demás, están encaminadas a que usted renuncie o a que el trabajador renuncie a su trabajo, renuncie a su puesto y se vaya. O sea, eso es la persecución laboral. Cuando uno dice, y hablemoslo en plata franca, que me la están montando para que yo me vaya, ¿sí? Me montaron una persecución porque a lo mejor quieren que yo renuncie. Eso es acoso laboral, eso es persecución laboral. La discriminación laboral es cuando, por ejemplo, en el lugar de trabajo, usted está haciendo su actividad y yo llego y le digo hermano, pongámonos las pilas, mire, esta vaina está atrasado. Lo que pasa es que ustedes los negros son flojos, ¿cierto? O por ejemplo, yo le digo, viejo, es que usted es campesino, usted no tiene ninguna formación. Dé gracias a Dios que le dimos trabajo en la empresa, porque eso yo lo he escuchado, y lo he escuchado
No solo en estos días, lo he escuchado en muchas empresas donde yo llevo y gerencio los sistemas de gestión, ¿cierto? Cuando se van a burlar, por ejemplo, de la condición socioeconómica suya, ¿sí? Que le van a decir, pero es que usted no tiene la culpa, mi hermano, si es que usted vive en el último rincón de Soacha, mi hermano, allá donde las casitas son de cartón y, hombre, yo no tengo como jefe que meterme con esa condición familiar suya o burlarme de usted, decirle, por ejemplo, venga usted, haga ese trabajo, o será que no lo puede hacer porque como usted es cristiano y los cristianos no pueden hacer ese trabajo, entonces yo me estoy burlando, estoy discriminando a ese trabajador. Eso es una modalidad de acoso laboral, la discriminación laboral. La inequidad laboral es asignar funciones a menosprecio del trabajador. Usted puede ser, supongamos que usted es el técnico o la persona más capacitada en la empresa. Y sin embargo, yo no reparo o yo no tengo en cuenta que usted es la persona más capacitada de la empresa, sino le digo yo sencillamente, venga Cristian, póngase a lavar los carros de la empresa. Entonces Cristian me va a decir, no, pero espere, disculpe, pues que yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero y tengo especialización. A mí me importa lo mismo, hermano, lave el carro. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una conducta de iniquidad laboral. O sea, le estoy asignando unas funciones y estoy menospreciándolo a usted como trabajador de mi empresa. El entorpecimiento laboral es otra modalidad de acoso laboral. Cuando se entorpece la actividad laboral de una persona. Cuando, por ejemplo, yo no le doy a usted los elementos para que usted haga su trabajo, ¿sí? De pronto yo le digo, hágame estas cartas que las necesito urgente, pero ya me las entrega ya. Le doy 10 minutos para que me las entregue ya. Y resulta que usted no tiene el computador o no tiene la impresora o no tiene papel para cumplir, para atender lo que yo le estoy dando. Entonces, usted viene y me dice, no, pero es que lo que pasa es que yo no tengo impresora. Y yo le voy a decir, no, eso no es problema mío, mire a ver qué va a hacer. O sea que yo le tengo que comprar una impresora para que usted me haga el trabajo. Eso es entorpecimiento laboral. Yo no le estoy dando a usted los medios suficientes para que usted haga a perfección su trabajo. La desprotección laboral es cuando yo le asigno funciones al trabajador sin que se cumplan los requisitos mínimos de protección y de seguridad de salud en el trabajo. Cuando yo, por ejemplo, lo mando a usted a que haga una actividad, que vaya y se ponga a lavar los baños, por ejemplo, y no le voy a dar a usted los medios para que usted haga bien ese trabajo. Cuando yo no le voy a dar los elementos de protección personal, cuando yo no le voy a dar a usted la dotación necesaria, las botas de caucho, los guantes de hule para que usted haga su trabajo. Entonces, cuando no le doy así sea la escoba, eso es desprotección laboral. Otra de las conductas que constituyen acoso laboral es la agresión física, las expresiones hostiles, las amenazas de despido. Cuando yo le digo al trabajador o cuando le dicen al trabajador, me hace ese trabajo o se va, se larga. ¿Sí? Entonces eso también constituye acoso laboral. La descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo, que es lo que más ocurre en la empresa. Las burlas sobre la apariencia física y la forma de vestir o la alusión pública a hechos íntimos. He visto en algunas empresas en los que hay trabajadores, en los que hay colaboradores que tienen una orientación sexual diferente a la mía o a la que puedan profesar ustedes y entonces les hacen públicas esas condiciones, se burlan delante de los compañeros, se dirigen a él con expresiones y me perdonan diciéndole el mariquita, ¿sí? O el gay. Hombre, eso es una cuestión que es íntima de él. A mí no me importa.
¿cierto? A mí me importa que esa persona cumpla con el trabajo. A mí no me importa si a él le gustan las mujeres, si le gustan los hombres, no me gusta, no me importa la intimidad de ese trabajador. Esos son conductas que constituyen acoso laboral, ¿cierto? La asignación de deberes extraños a la obligación laboral o las exigencias desproporcionadas. Yo les hablaba ahorita, por ejemplo, y me perdona a Sebastián que yo le diga, Sebastián es el ingeniero de la empresa, es el ingeniero de sistemas de la empresa, y de pronto yo le digo, venga, Sebastián, ayude a cargar estos bultos, venga, viejo, ayude a lavar los baños, o póngase a repartir el tinto. Esas son asignación de deberes extraños a la obligación para la cual yo contraté a Sebastián. Yo contraté a Sebastián como ingeniero de sistemas de mi empresa, y él tiene que desempeñarse como ingeniero de sistemas de mi empresa, no como lavador de baños, no como cargador de bultos, porque le estoy asignando unos deberes, unas funciones que no son las de él. Los horarios excesivos de trabajo, los cambios bruscos de turno, que lo obligan a trabajar los domingos y festivos sin que haya un fundamento. Cuando uno dice, este tipo me puso a trabajar el fin de semana y no sé por qué, me la montó a mí, ¿por qué no manda a otras personas que no han venido? Yo ya vine, en fin, eso es maltrato laboral, el trato discriminatorio. Cuando usted pide un permiso, una licencia, ¿cierto? Y le dicen, no, pero es que mire, lo que pasa es que tengo a mi hijo enfermo. No, lo que pasa es que tengo que ir a una cita médica. No, eso es acoso laboral. Cuando se profieren injurias contra la persona, esas injurias, así sean anónimas, también constituyen acoso laboral. Pero hay unas conductas que no constituyen acoso laboral, que nosotros tenemos que saber. Ya vimos cuáles son las que constituyen acoso laboral, pero ahora nosotros vamos a ver unas conductas que no constituyen acoso laboral, o sea, que no tienen nada que ver con el acoso laboral, ¿cierto? Y es cuando se desarrollan actos para ejercer la potestad disciplinaria, ¿cierto? Por ejemplo, se da cuenta el jefe de que cierto trabajador está llegando tarde todos los días, o que está constantemente evadido del lugar de trabajo, o que se dedica a otras actividades en vez de estar trabajando. Entonces, el jefe va y le dice, ojo, porque ya lo he pillado varias veces, la próxima vez le voy a pasar un memorando, la próxima vez le voy a descontar. Eso no es acoso laboral. Sencillamente está ejerciendo el jefe una potestad disciplinaria, o sea, está encauzando una conducta para que no ocurra nuevamente esa situación en el trabajo, en la empresa y con ese trabajador. Cuando se hacen exigencias razonables de fidelidad laboral y lealtad empresarial. Muchas empresas que por su actividad comercial le exigen a los trabajadores una fidelidad o una lealtad, ¿sí? Hay algunas empresas que cuando usted va a entrar a trabajar, le hacen firmar un documento en el que diga que usted, al retirarse de la empresa, va a guardar la fidelidad o la lealtad empresarial, que no va a salir a revelar los secretos de cómo hacen o cómo se hacen esos procesos. Eso ocurre, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene la fórmula de la Coca-Cola, es una fórmula que es secreta, y hay mucha gente que trabaja precisamente con esas fórmulas. Entonces ellos firman una cláusula de fidelidad o de lealtad empresarial. La gente que trabaja en KFC, el adobo de los pollos, esos, es una fórmula que es secreta, y la persona que va a trabajar con esos adobos debe guardar o le hacen que firme un documento de fidelidad o de lealtad empresarial, y eso no es acoso laboral. Cuando a usted le pasen un memorando solicitándole que haya una eficiencia en su trabajo, ¿cierto? Si yo le digo, por ejemplo, le paso un memorando y le digo, señorita, la conminamos a que cumpla con sus actividades, a que cumpla con la productividad,
a que desarrolle su trabajo bien, a que se ponga la camiseta. Entonces, eso no es acoso laboral. Cuando yo tengo por necesidades del servicio que solicitarle a los trabajadores que colaboren con horas extras, porque así lo exige la actividad de la empresa. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos, supongamos que estamos trabajando en una floristería y llegó el Día del Amor y la Amistad y ese día van a empezar a repartir flores para todas partes y hay mucha clientela y los pedidos y todas las cuestiones. Y yo voy y le digo, niña, ¿me puede colaborar hoy quedándose unas horitas extras para que trabaje hasta las 8 o 9 de la noche? Eso no es acoso laboral. Yo le estoy pidiendo que me colabore para la continuidad del servicio porque así lo pide la necesidad del servicio. Tampoco es acoso laboral cuando yo le termino el contrato de trabajo a una persona por una justa causa, ¿cierto? Porque el tipo me dañó los materiales, porque el tipo me dañó la máquina, porque el tipo me agredió a mí o a algún compañero, porque el tipo se la pasa echando pestes contra mí o contra mi familia. Esas son las causales justas para terminar el contrato de trabajo. Eso lo establece el artículo el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, las causales justas para darle terminación a un contrato de trabajo. Cuando tampoco es acoso laboral, cuando yo le exijo el cumplimiento de los deberes y obligaciones de que habla el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Cuando yo le digo, mire, utilice los elementos de protección personal, por favor, ¿cierto? Eso no es acoso laboral. Cuando yo le digo al trabajador, mire, por favor, llegue temprano, la entrada aquí es a las 8 de la mañana y usted está llegando sobre las 8 de la mañana, por favor procure llegar 5 o 10 minutos antes para que empiece a las 8 de la mañana, usted esté en su lugar de trabajo. Eso no es acoso laboral, ¿cierto? Tampoco es acoso laboral exigirle al trabajador que cumpla con las cláusulas del contrato de trabajo. Usted se comprometió en el contrato de trabajo a que iba a llegar temprano, a que iba a poner su capacidad, a que iba a desempeñar una actividad y a que iba a participar en todas las actividades de la empresa. Cuando yo le exija a usted que cumpla eso, eso no es acoso laboral, ¿cierto? Dentro de la ley 1010 hay unas conductas que nosotros llamamos atenuantes y unas conductas que nosotros llamamos agravantes. Cuando hablamos de las conductas atenuantes, quiere decir todo lo que tienda a no hacer tan grave una situación, que tiende a atenuar, o sea, que tiende como a subsanar lo que ha sucedido. Lo primero es que haya una buena conducta anterior, que el trabajador no tenga llamados de atención, que no tenga antecedentes, que no tenga suspensiones, que no haya sido objeto de ninguna de las condiciones que nosotros vimos que eran acoso laboral, ¿cierto? Cuando está obrando en estado de emoción o pasión inexcusable. Por ejemplo, resultó que en algún momento entre compañeros se ofendieron, ¿cierto? Y el uno vino y le metió un empujón al otro, porque lo estaba ofendiendo, porque le estaba burlando de la mamá, porque le estaba diciendo que él era chiquito, gordo o arregón, ¿cierto? Y este tipo obra bajo un estado de emoción intensa. O sea, me sacó tanto la piedra que tuve que reaccionar. Entonces, cuando eso pasa, eso está a favor del que comete la conducta, ¿sí? El que le metió el empujón al compañero, ¿sí? O le metió una trompada. Hombre, me sacó tanto la piedra que ya me la sacó, ya estaba yo hasta aquí y le metí su trompada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso me molestó tanto, me fregó tanto, que la reacción mía, yo actué bajo un estado de emoción y eso me está a favor mío. La reparación discrecional del daño causado. Por ejemplo, yo cometí el acoso laboral con un compañero, me burlé de él, de pronto hice unas conductas que constituían acoso laboral, pero yo busco de manera discrecional, o sea, por mi propia voluntad,
reparar el daño que yo le causé a esa persona. Voy, le pido disculpas, ¿cierto? Voy y lo acompaño, no sé, al tratamiento médico si la persona tiene que ir, en fin, cuando yo trato de subsanar el mal que yo hice por mi propia voluntad, no porque me obligan, sino porque yo lo hago por mi propia voluntad. Cuando haya conductas de inferioridad psíquica, o sea, cuando esa persona que no tenga la capacidad mental suficiente para razonar, para entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lógicamente que eso es una causal que obra a favor del que comete el acoso laboral. Cuando existen vínculos familiares y afectivos, también pueda que en algunos lugares, en algunas empresas, sobre todo en las empresas de tipo familiar, se presentan esas situaciones de acoso laboral, pero estamos entre hermanos, estamos entre primos, estamos entre esposo y esposa, ahí no puede haber acoso laboral. Y cuando haya una manifestación o provocación o desafío, es que usted me retó, es que usted me estaba diciendo que camine, nos damos, camine, nos entendemos afuera. Cuando eso pasa, esas son conductas que obran a favor mío. Pero hay unas conductas agravantes, o sea, que me van a hacer más grave la situación si yo soy el que estoy cometiendo el acoso laboral. Y esas circunstancias de agravación son, por ejemplo, cuando es reiterada la conducta de acoso laboral. O sea que el tipo constantemente me estaba haciendo el acoso laboral, el mobbing laboral, me la tenía montada, como dice uno. Constantemente, todos los días venía y me la montaba y era reiterar y reiteraba en la misma conducta hasta que yo tuve que reaccionar, ¿cierto? Cuando concurra las causales de agravante, por ejemplo, que el tipo no solo era permanente la conducta, sino que esa conducta todos los días iba aumentando más. Al principio el tipo se burlaba de mí, al principio el tipo me ponía apodos, al principio el tipo descalificaba mi trabajo, pero resultó que llegó el día en el que el tipo empezó a agredirme, a darme patadas, a darme puños, a darme coscorrones, en fin, cuando eso pasa, eso es un agravante. Cuando se realiza conducta por humillación o mediante precio o promesa remuneratoria. Ocurre, si nosotros no lo creamos, ocurre que en algunos momentos los compañeros de trabajo que están ahí en el lugar, que son testigos, y cuando se pone la queja, la denuncia por maltrato laboral, por acoso laboral, los compañeros dicen, no, yo no fui testigo, yo no vi, yo no nada de esa vaina. O cuando, por ejemplo, se le ofrece a alguno una platica, ¿sí? Y le dice, oiga, venga, vaya móntesela a ese man, y yo le gasto unas cervecitas hoy, ¿sí? Eso es la promesa remuneratoria, ¿cierto? Le estoy poniendo un precio para que usted vaya y haga la conducta de acoso laboral contra otro. La posición dominante que el autor ocupe en la sociedad. En este caso, es la posición dominante que el actor del acoso laboral ocupe dentro de la empresa. No es lo mismo el acoso laboral que ejerce el jefe que está arriba contra el subalterno que está abajo, ¿cierto? No es lo mismo que el acoso laboral que se hacen entre compañeros del mismo nivel. Entonces, cuando el jefe está en una posición de jerarquía, en una posición dominante, es más grave la situación del acoso laboral. Cuando se actúa valiéndose de una persona tercera o de un inimputable. ¿Quién es un inimputable? Es la persona que no tiene la capacidad mental, que no tiene la madurez mental para determinar qué es bueno o qué es malo, que no puede distinguir entre el sí y el no. Entonces, cuando yo utilizo un loquito, un tontico, para que vaya
y le haga conductas de acoso laboral a otro, es grave la situación para mí, ¿cierto? Cuando se le cause el daño a la salud física o psíquica del sujeto. Aquí me voy a detener un poquitico, muchachos, y voy a comentarles algo que ocurrió en una de las empresas que yo conozco. Y es que el hecho de que se presentó la situación del acoso laboral, ¿sí? Hubo la situación del acoso laboral en la empresa y el que estaba siendo objeto del acoso laboral fue ante el jefe de personal y le puso la queja, y el jefe de personal no le prestó mucha atención. El jefe de personal le dijo, ay, eso son peleas que hay entre compañeros, de eso no le ponga cuidado a eso, ¿cierto? Esa persona fue ante el CISO y le dijo, mire, yo necesito que por favor convoquemos el comité de convivencia porque este tipo me está haciendo acoso laboral, y no le pusieron cuidado. Entonces, como el tipo recurrió a la empresa y la empresa no le puso cuidado, entonces este tipo se fue para la EPS. Y habló con el médico y el médico lo remitió ante el psicólogo de la EPS. Y el psicólogo de la EPS le dijo, sí, mi amigo, vamos a empezar un tratamiento, pero no por EPS, sino por ARL. Entonces lo remite a la ARL y la ARL empieza a tratar a este muchacho por unas supuestas afectaciones psíquicas que estaba sufriendo él. Y tuvieron que meterlo en un tratamiento psíquico. Tanto así que este muchacho tuvo que ir 3 meses a clínica de reposo, porque era tanto la persecución, el acoso que le estaban haciendo, que este muchacho tuvo que ir a clínica de reposo y duró 3 meses ahí interno. Y entonces la ARL, como atendió a ese muchacho y como dentro de la historia clínica quedó que él había ido ante recursos humanos y ante el CISO de la empresa y no le han puesto cuidado, entonces la ARL que hizo, cogió y estimó cuánto había costado el tratamiento de este muchacho, el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, la internación en centro psiquiátrico, todo, y le mandó una cuenta de cobro a la empresa. Y le dijo a la empresa, señores empresa, ustedes tienen que pagarme 18 millones de pesos que vale el tratamiento de este muchacho. Y entonces, lógicamente, llamaron al CISO, ¿usted por qué no hizo nada? El jefe de personal, ¿por qué no hizo nada? Y ahí empiezan las implicaciones. Ojo con esa parte, que cuando ustedes se enteren, cuando ustedes tengan conocimiento de que está ocurriendo una conducta de acoso laboral en la empresa, deben de atenderla de manera inmediata y convocar el comité de convivencia laboral, porque o si no, se les agrava la situación, ¿cierto? La ley 1010 nos habla de unas sanciones, ¿cierto? Cuando esa conducta de acoso laboral la comete un empleado oficial, un empleado público, un empleado del Estado, se considera que es una falta gravísima, y las faltas gravísimas para los empleados públicos, para los empleados oficiales, se castigan con la destitución, con la pérdida del empleo, ¿cierto? Eso lo dice el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2003, que es causal de pérdida de cancelación del contrato y pérdida del empleo, ¿cierto? Cuando ocurre en la empresa privada, en la empresa donde usted trabaja, donde usted está como CISO, entonces la persona que cometa la conducta de acoso laboral, se le puede dar terminación al contrato de trabajo. Eso lo establece el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y a la vez, ojo con esto, porque si la conducta de acoso laboral ustedes no la atienden en la empresa, ustedes no le ponen cuidado, ustedes no atienden, porque es que generalmente, me decía un CISO, lo que pasa es que ese man, si lo miran mal, es acoso laboral. Si le llaman la atención, es acoso laboral. Todos los días está molestando con acoso laboral, por eso es que yo no le puse cuidado. Pero ese trabajador que el CISO no le puso cuidado, se fue ante el inspector laboral. Y resulta que el inspector laboral sencillamente dijo, bueno, listo, la empresa no le quiere hacer caso a usted, entonces vamos a hacer el comité de convivencia laboral aquí en la inspección, en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el inspector laboral
citó al jefe de la empresa, al dueño de la empresa, al representante legal de la empresa, citó al que estaba acosando, citó al que se sentía acosado y citó al CISO de la empresa. Y desarrolló allá el Comité de Convivencia Laboral, allá en el ministerio. Y resolvió el inspector que iba a aplicar unas multas a la empresa. Multó fue a la empresa. Y esas multas van de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se van aumentando si la empresa no paga dentro de unos términos que le dan para que realice el pago de esa sanción. Entonces, lógicamente que el dueño de la empresa, cuando lo citan al Ministerio de Trabajo, porque el CISO no quiso convocar el Comité de Convivencia Laboral, lógicamente que estaba que mataba al CISO. Máxime cuando el ministerio le pone una multa y un pocotón de exigencias que le hacen allá. Entonces, ojo con esa parte, muchachos. ¿Entendieron y quedó suficientemente entendido en lo que hace referencia a la ley 1010, ley del acoso laboral? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sebastián entendió, Nini entendió. Profe. Sí, profe. Profe, una preguntita. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, ¿quién me va a preguntar? Yo, Nini. Nini, cuéntame, Nini. Bueno, profe, lo que pasa es que en este momento en la empresa con la que yo estoy trabajando, también trabaja mi hermana. Y en la empresa donde está trabajando mi hermana, ella trabaja sobre contrato. Sí. Entonces, Pero, a las 6... de servicios. Señor, perdón. ¿Contrato laboral o contrato de prestación de servicios? Prestación de servicios. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que en este momento el gobierno les está dando un subsidio a las empresas, algo así como las empresas pequeñas que como que no tienen como para poderles... Sea la nómina. Exactamente. Ajá. Entonces, ella me está comentando que sucede, acontece que la jefe con la que está trabajando Sí. les dijo ayer pues que sí les salió ese subsidio, pero que a ellos no les va a dar ese subsidio. Ujú. Que porque supuestamente ella prestó para pagar las primeras nóminas, ella es para pagar esa deuda. Ahí... Póngale cuidado una cosa. Póngale cuidado una cosa, Nini, que nosotros tenemos que tener muy en claro y tenemos que ser muy claros en cuanto a lo que es referente a el contrato de trabajo. ¿Cómo está vinculada la persona a la empresa? ¿Cierto? Entonces, la persona está vinculada a la empresa con un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Y el contrato de prestación de servicios no es un contrato de tipo laboral. Y como el contrato de prestación de... ¿Si estoy grabando? No, profe. ¿No? Ah, sí, profe, sí. Bueno, Sí, señor, sí está grabando. su hermana está vinculada a la empresa mediante un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Sí, Y el señor. contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, es un contrato de tipo civil. ¿Mm? Ujú. Es un contrato civil, no es laboral. Y el subsidio que da el gobierno para financiar las nóminas, lo da para pagar las nóminas de los empleados de la empresa, los que tienen un contrato de trabajo con la empresa. Pero su hermana tiene un contrato de prestación de servicios, o sea, no tiene un contrato laboral. ¿Sí? Ahora, si hay otras personas que tienen contrato laboral y que esa persona se va a beneficiar del subsidio que le dio el gobierno, esa empresa está cometiendo un delito, ¿sí? Está cometiendo un delito que se está apropiando de unos dineros que son del Estado, que el Estado los da para financiar las nóminas, pero que esa empresa se está quedando con esos dineros. Sí, eso es lo que entiendo, porque es que todos, o sea, los demás contratistas, o sea, sí les dio el dinero a las personas, o sea, a todos los empleados. Sí. Y ellos también trabajan o sea, ellos trabajan a contrato. Por contrato. Sí, señor. Y a ellos sí o sea, les depositaron ese dinero. Y ella dice que no, que porque ella tiene que pagar una plata que sacó prestada.
para poder pagar la primera nómina. La plata, el subsidio que le da el gobierno es para subsidiar la nómina, no para que paguen deudas. Entonces a eso es lo que, o sea, todos los chicos pues están como un poquito porque ya le han dado, le han ayudado con 2 subsidios para los empleados y ella no les ha dado ese dinero. Pues Nini, la única manera que hay ahí es, hay una oficina que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión del Pago Pensional y Parafiscal, que es la que se encarga de atender todas esas cuestiones. Yo le sugeriría una llamadita anónima a la UGPP y decir que esta señora se está beneficiando del subsidio que da el gobierno para pagar deudas, que nada tiene que ver con la nómina de la empresa. ¿Oyó? Sí, porque es que los otros chicos, pues, les comentó a ellos que ella no tenía por qué quedarse con ese dinero porque ella se endeudó antes de la cuarentena, no cuando había salido por eso, ese no, subsidio. Entonces, ella se está quedando con unos dineros. Entonces ella les dijo que los que quisieran seguir trabajando con ella, pues quisieran, y los que no, pues que ahí estaba la puerta de la hora abierta. Porque le hicieron ese reclamo, o sea, ella le hicieron ese reclamo y ella se enojó. No, Nini, no es motivo para que le termine el contrato de trabajo a ninguno, ni para que ella se vaya a quedar con los subsidios. Esos subsidios los dio el gobierno para financiar las nóminas de las empresas. Y la señora la está cogiendo para pagar deudas que nada tienen que ver. ¿Y a dónde puedo conseguir ese contacto, profe? Nini, déjame mañana, ¿sí? Mañana, en la clase de mañana, yo le paso el contacto, ¿sí? Le paso el número del teléfono y le tengo la normatividad que habla sobre los auxilios. Dice que la plata que le dan a la empresa para subsidiar las nóminas tiene que gastarse en eso y que si sobró plata hay que devolvérsela al Estado, no gastarla en deudas que la señora tiene, ¿sí? Sí, es que eso, o sea, los chicos hoy estaban un poquito alterados por eso, porque, o sea, los otros, hay 2 empresas que es lo que hacen pintura, y la otra creo que es lo que hacen en la obra en Chapes. A ellos ya el jefe les depositó ese dinero, se los dio en efectivo, que porque ya han salido beneficiarios en ese subsidio. Mañana yo le consigo el dato, Nini, y de una vez le digo qué tenemos que hacer, ¿o yo? Bueno, profe, qué pena contigo. No te preocupes. Terminado la clase en este tema. Bueno, profe, muchachos, si no hay más, entonces que tengan buena noche, que descansen. Bueno, profe, gracias. Profe, que descanse, profe. ¿Quién era la Hasta que mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. ¿Señor? ¿Quién era la que tenía papas en la cabeza anoche porque tenía dolor de cabeza? No sé, yo no fui. Ya, bueno, listo, muchachos. Un abrazo para todos. Bueno, profe. Profe, que Dios lo bendiga. Feliz noche, profe. Chao, muchachos.